Una patata para los parabrisas empañados. Puede sonar extraño, pero este truco del abuelo realmente funcionaba. En las mañanas frías, cortaba una patata por la mitad y la pasaba por el parabrisas. El almidón que soltaba creaba una capa invisible que evitaba que el cristal se empañara. Era una solución natural, sin productos caros ni olores molestos. Un gesto simple que mejoraba la visibilidad y hacía la diferencia. Un calcetín lleno de arena contra la humedad. ¿Te ha pasado que por la mañana los cristales están completamente empañados por dentro? El abuelo, siempre prevenido, usaba un truco curioso. Tomaba un calcetín viejo, lo llenaba con arena para gatos. ¿Sí? La misma que se usa en la caja de los felinos. Lo cerraba bien y lo colocaba debajo del asiento del coche. La arena es altamente absorbente, así que capturaba la humedad del ambiente dentro del vehículo, manteniendo el aire seco y los cristales despejados. Además, al ser un método pasivo, funcionaba incluso cuando el coche estaba apagado. Pasta de dientes para pulir faros. Con el tiempo, los faros del coche tienden a ponerse amarillos o empañados por la exposición al sol, la lluvia y el polvo. El abuelo no corría al taller. Simplemente sacaba su tubo de pasta de dientes, preferiblemente blanca y sin gel, y con un paño seco la frotaba sobre el plástico de los faros. La pasta actuaba como un pulidor suave, removiendo la suciedad, la grasa y la oxidación superficial. Luego, con otro trapo limpio, lo retiraba todo y el resultado era sorprendente. Faros más limpios, más brillantes y con mejor visibilidad nocturna. Y todo con algo que ya tenía en el baño. Cera de vela para cerraduras congeladas. En los días más duros del invierno, una cerradura congelada puede significar quedarte fuera del coche por horas. Pero el abuelo, previsor, tenía la solución perfecta. Una simple vela. Aplicaba cera en la llave y la introducía en la cerradura varias veces, dejando una pequeña capa protectora en su interior. Esto evitaba que la humedad se acumulara y se congelara. También frotaba un poco de cera en los bordes de las puertas para que no se pegaran al marco del coche. Un método tan sencillo como genial que hoy pocos conocen. Una esponja detrás del espejo retrovisor. Un truco discreto pero útil. Cuando el espejo retrovisor interior se empañaba, algo común en días fríos o cuando viajaban varias personas dentro del coche, el abuelo colocaba una pequeña esponja seca justo detrás del espejo, escondida pero eficaz. Esa esponja absorbía la humedad del aire, especialmente la que se concentraba cerca del parabrisas y los cristales frontales. Así evitaba el molesto empañamiento que puede reducir la visibilidad y provocar accidentes. Un detalle pequeño que marcaba la diferencia. Tapones de corcho para evitar chirridos. Ese pequeño ruido molesto que viene de la guantera o del asiento trasero. El abuelo tenía oído fino y una solución ingeniosa. Tapones de corcho. Cortaba pequeños trozos y los colocaba entre las partes que generaban fricción o vibración. El corcho, al ser suave y compresible, absorbía los movimientos y eliminaba el ruido sin necesidad de herramientas ni gastos. También lo usaba para rellenar espacios sueltos en puertas o ventanas que vibraban con la música o el motor. Limpiar el salpicadero con aceite de oliva. No existían los productos especiales para plásticos que hay hoy en día, así que el abuelo recurría a lo que tenía en la cocina. Con unas gotas de aceite de oliva en un trapo de algodón, limpiaba y nutría el salpicadero, protegiéndolo del agrietamiento por el sol. El aceite creaba una capa ligera que repelía el polvo y daba un brillo natural, sin químicos agresivos. Eso sí, siempre usaba muy poca cantidad para evitar residuos pegajosos. Resultado: un interior cuidado con lo más natural. Refrescar el coche con café molido. El olor a coche cerrado, gasolina o humedad era una molestia para él. Por eso, el abuelo ponía un pequeño tarro abierto con café molido, fresco sin usar, debajo del asiento. El café actúa como un potente absorbente de olores y deja una fragancia cálida y agradable, especialmente durante el invierno.
En lugar de ambientadores artificiales y caros, recurría a este truco simple y casero que dejaba su coche oliendo como una cafetería recién abierta. Papel de periódico bajo las alfombrillas. Mantener limpio el interior del coche era una prioridad. Así que debajo de las alfombrillas colocaba varias hojas de periódico dobladas. Cada semana, al llegar del trabajo o del campo, simplemente tiraba las hojas sucias y ponía nuevas. El periódico absorbía humedad, recogía tierra y ayudaba a evitar que las alfombrillas se desgastaran demasiado. Un truco ecológico, barato y sorprendentemente efectivo que hoy casi nadie aplica. Talco para las correas que chillaban. El clásico chillido al arrancar el motor era una señal de que algo no iba bien, usualmente una correa floja o húmeda. El abuelo, antes de gastar dinero en cambiarla, aplicaba con cuidado un poco de talco en la parte exterior de la correa. Esto reducía la fricción y eliminaba el molesto sonido al instante. No era una solución permanente, pero sí muy eficaz como medida temporal mientras llegaba al taller o conseguía una pieza nueva, un espejo de bolsillo como retrovisor extra. El abuelo no necesitaba gadgets caros. Siempre llevaba consigo un pequeño espejo de bolsillo, de esos redondos y metálicos, que cabían perfectamente en la guantera o el bolsillo de la chaqueta. Lo usaba como un espejo auxiliar cuando tenía que revisar puntos ciegos o en ocasiones en que el retrovisor principal estaba sucio o mal ajustado. Pero lo mejor era cuando necesitaba revisar algo debajo del coche sin tener que agacharse del todo. Bastaba con deslizar el espejo bajo el auto y con ayuda de la luz solar o una linterna podía detectar fugas, objetos atorados o el estado general del chasis. Un truco simple, portátil y muy ingenioso que demostraba que con un poco de creatividad se podían evitar muchos dolores de cabeza. Vaselina en las juntas de las puertas. Cuando el invierno llegaba con todo su poder, el hielo podía hacer que las puertas del coche se pegaran a las gomas por la humedad congelada. Muchos terminaban tirando o forzando la puerta, dañando las juntas, pero el abuelo ya lo tenía resuelto. Aplicaba una ligera capa de vaselina en las juntas de goma de las puertas. Esta grasa suave y resistente al agua evitaba que el agua se acumulara y se congelara, manteniendo las puertas funcionales incluso en las mañanas más heladas. Además, hidrataba la goma, alargando su vida útil y evitando grietas. Una solución fácil, barata y preventiva. Bolsa de plástico en el asiento para la lluvia. Si el abuelo tenía que subirse al coche con la ropa mojada o si alguien se sentaba con paraguas en la mano, ya tenía la respuesta lista. Una simple bolsa de plástico doblada y guardada en el compartimento lateral de la puerta. La extendía sobre el asiento, protegiéndolo del agua y la suciedad. Así se evitaban manchas, malos olores y ese molesto húmedo que tarda días en irse. También lo usaba si tenía que cargar algún objeto mojado, como herramientas o botas embarradas. Una vez usada, la bolsa se secaba, se doblaba de nuevo y se guardaba, lista para la próxima aventura. Pinzas de ropa en el aireador como ambientador. Nada de ambientadores industriales. El abuelo prefería lo natural y reutilizable. Tomaba una pinza de madera, de esas de tender la ropa, y le aplicaba unas gotas de aceite esencial, lavanda, eucalipto o menta, dependiendo de la temporada. Luego la colocaba en una de las rejillas del aireador del coche. Cuando encendía la ventilación, el aire pasaba por la pinza impregnada y distribuía el aroma de forma suave y constante. Un ambientador casero, barato y totalmente personalizable. Además, al usar madera en lugar de plástico, el aroma duraba más y se integraba mejor al espacio. Botella congelada para el motor caliente. En los días de verano, después de largos trayectos o cuestas empinadas, el motor del coche podía calentarse más de lo normal. Para ayudar a enfriarlo sin causar un choque térmico, el abuelo llevaba en una pequeña neverita una botella de agua congelada. Una vez apagado el motor, la colocaba sobre el capó. No directamente sobre el motor, sino sobre la chapa.
para que el enfriamiento fuera gradual. También podía usarla para refrescar las manos o la nuca. Este truco le permitía cuidar el coche y su salud al mismo tiempo. Siempre práctico, siempre preparado. Cepillo de dientes viejo para limpiar ranuras. El abuelo no tiraba nada que aún pudiera servir. Un cepillo de dientes desgastado encontraba nueva vida en el coche. Con él limpiaba las ranuras del tablero, las salidas de ventilación, las uniones entre botones o las esquinas de las ventanas. Su tamaño pequeño y sus cerdas firmes lo hacían ideal para acceder a zonas donde un trapo normal no llegaba. Muchas veces lo humedecía con vinagre blanco o una mezcla suave de agua con jabón, y dejaba cada rincón impecable. Lo mejor, era gratis y reciclado. Cinta adhesiva para pequeñas reparaciones. La cinta adhesiva era su herramienta de emergencia por excelencia. Siempre llevaba un rollo en la guantera o el maletero. Con ella podía sujetar retrovisores que se aflojaban, cables que colgaban, tapas que no cerraban bien, e incluso parchar una manguera rota temporalmente. Sabía que no era la solución definitiva, pero sí una manera efectiva de salir del paso hasta encontrar una reparación adecuada. También la usaba para marcar herramientas o sujetar mapas al tablero. Donde hoy usamos tecnología, él usaba ingenio y cinta. Guantes de trabajo en la guantera. Siempre listos, siempre a mano. En la guantera del abuelo había unos guantes de cuero gastados pero resistentes. No eran para lucir, sino para usar. Los necesitaba cuando tenía que revisar el aceite, cambiar una rueda pinchada, manipular herramientas o incluso empujar el coche. Protegían sus manos del calor del motor, de la suciedad y de cortes accidentales. También le servían si tenía que cargar leña o mover objetos pesados. Porque para él, un coche no solo era para conducir, también era una pequeña extensión del taller y del hogar. Un pequeño ventilador portátil con batería. Antes de que los coches vinieran con aire acondicionado integrado, el calor del verano podía ser insoportable, pero el abuelo, con su ingenio infalible, tenía una solución práctica y económica. Un pequeño ventilador portátil que funcionaba con pilas. Lo sujetaba con una pinza al tablero o lo colocaba en el asiento del copiloto. Cuando el sol apretaba, lo encendía y el flujo de aire aliviaba el bochorno. No necesitaba enchufes ni instalaciones complicadas. Algunos modelos incluso tenían un cabezal giratorio que él ajustaba para que el aire llegara directamente al rostro. Hoy en día parecen reliquias, pero en su momento eran oro puro. Agua con vinagre para los limpiaparabrisas. Con el paso del tiempo, las gomas de los limpiaparabrisas se resecan, se endurecen o acumulan mugre. Resultado, limpiado irregular y chirridos molestos. El abuelo tenía su fórmula secreta, un poco de vinagre blanco mezclado con agua en partes iguales. Mojaba un trapo y frotaba con cuidado las gomas de los limpiaparabrisas. Este truco eliminaba residuos, desinfectaba, suavizaba el caucho y recuperaba parte de la flexibilidad perdida. Gracias a esta limpieza regular, no solo evitaba el gasto prematuro en repuestos, sino que también aseguraba una visibilidad perfecta durante las lluvias. Una cuerda para cerrar el maletero roto. No todo era perfecto. A veces, la cerradura del maletero fallaba, pero el abuelo no se estresaba. Sacaba una cuerda firme y resistente, puede que incluso una cuerda de tender ropa, y la usaba para amarrar el maletero al respaldo del asiento trasero o al parachoques. ¿Poco ortodoxo? Tal vez. Efectivo, siempre. Era una solución temporal hasta poder arreglar la cerradura, pero evitaba que el maletero se abriera en marcha o en medio del camino. A veces incluso ataba la cuerda por dentro, desde el maletero hacia el gancho de carga. Creatividad al volante, como siempre. Bolso de tela colgado en el asiento para basura. La limpieza era una de sus prioridades. El abuelo no permitía que se acumulara basura en el suelo del coche. En lugar de eso, colgaba un pequeño bolso de tela.
Puede que uno que antes se usaba para el pan o para compras, del respaldo del asiento del copiloto o del suyo propio. Ahí iban los envoltorios, papeles, botellas vacías o cualquier desperdicio del camino. Cuando llegaba a casa o a una estación de servicio, simplemente lo vaciaba y volvía a colocarlo. Higiene sencilla y con estilo. Una práctica que todos deberíamos adoptar. Funda de almohada como protector de asiento. Antes de que existieran las fundas especializadas de neopreno o cuero sintético, el abuelo usaba lo que tenía: fundas de almohadas viejas, especialmente de tela resistente como el algodón o la franela. Las colocaba sobre el asiento del conductor, protegiéndolo del sudor, el polvo o las manchas. Además, eran fácilmente lavables. Si se ensuciaban, las quitaba. Las lavaba a mano o en la lavadora y en pocas horas estaban listas para volver al coche. También servían como protección para no quemarse las piernas con el asiento caliente en verano.